Hoy vamos a traer al programa a las personas que crean las aplicaciones, a los grandes desconocidos, a los programadores y los desarrolladores. Hemos hecho un repaso de cuáles son las 6 principales aplicaciones que más se utilizan en el mundo. En el top 1 se encuentra Microsoft Office, WhatsApp, Google Chrome como el gran buscador, la aplicación de música, Spotify y una entrada muy curiosa, Adobe Illustrator, una aplicación muy relacionada con lo que es el mundo de la creatividad y el diseño gráfico. A continuación, vamos a tener una entrevista con Mónica Moreno, programadora y analista en nuestro equipo de almacenes inteligentes. Buenos días, Mónica. Hola, ¿qué tal? Como os anunciábamos hace un momento, en el programa de hoy vamos a hablar con compañeros que trabajan en las áreas de desarrollo y Mónica está en el equipo de almacenes inteligentes. Exacto. Digamos, como introducción es importante que nos expliques un poco qué hace un desarrollador, qué hace un programador. A ver, al final un programador lo que intenta resolver es un problema que tiene un cliente en concreto, ¿vale? Utilizando pues un framework o el lenguaje que más se adapta a las necesidades que tiene el cliente. Estaba preparando el programa y una de las cosas que he leído y me parece súper curioso es que hay más de 500 lenguajes de programación actualmente. Sí. ¿Con qué lenguaje de programación trabajáis en almacenes inteligentes? A ver, nosotros estamos trabajando con César de Microsoft, utilizamos Microsoft Visual Studio. ¿Y qué es exactamente Microsoft Visual Studio? Pues Microsoft Visual Studio al final es un framework que ayuda al programador a no preocuparse de cosas que no sean el problema que realmente tiene que resolver. O sea, te da una serie de herramientas hechas ya, una serie de reglas, una serie de convenciones de cómo hacer las cosas y te ayuda a concentrarte en el problema que realmente tienes que resolver. Bueno, igual que cuando lees un libro, es decir, aquí esto es como un libro, ¿no? Donde hay una serie, digamos, de palabras, ¿no? Sí, exacto. El framework de Microsoft Visual Studio, por ejemplo, veo aquí una que empieza por if, que sería el sí, ¿no? Es un lenguaje, exacto. O sea, es un lenguaje al final que te da herramientas, te da librerías, te permite utilizar cosas que ya están hechas por otros programadores que desarrollan el framework de Visual Studio, de Microsoft Visual Studio, y tú entonces solo te preocupas de resolver el problema que en realidad necesita tu cliente resolver. Digamos, serán como instrucciones, ¿no? Claro. Ah. Y por término medio, ¿cuánto podemos tardar, por ejemplo, en elaborar una pantalla? Lo que al final el usuario ve, ¿no? Que ve una pantalla con un diseño, con una serie de funciones. Vale. Un término medio. Al final, o sea, una pantalla, como si dijéramos, tiene dos partes. Una es lo que ve el usuario y otra es lo que va por debajo. Entonces, depende de la complejidad, pues una pantalla sencilla, un mantenimiento sencillo puede costar un día, no mucho más. Y a lo mejor una pantalla compleja que tenga mucha lógica debajo y mucha inteligencia debajo, pues puede costar hasta 1 o 2 semanas, depende. Has añadido un elemento interesante que es el de la inteligencia, ¿vale? ¿Utilizas inteligencia artificial de Microsoft a través de GitHub o cualquiera de las herramientas que hoy en día... Nuestro objetivo es integrar la inteligencia artificial en la gestión de los almacenes. Conectarnos a través de la IA de Microsoft y para, por ejemplo, predecir en nuestro entorno cómo va a funcionar el almacén por dentro o cómo se mueve el stock, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Estaba viendo que cuando escribís todas estas miles de líneas de código, al final luego se guardan para que de alguna manera se conviertan en una especie de programa ejecutable, ¿no? Exacto. De acuerdo, vale. Por término medio, ¿cuántas líneas estamos hablando pues, para hacer un programa, por ejemplo, de almacenes inteligentes? Estamos hablando de millones de líneas de código. Millones de líneas de código. Todas las partes de un producto, lo que es un producto entero como el nuestro, millones de líneas. César nos facilita sobre todo la parte, digamos, del backend del producto, ¿no? Y el frontend también. Y el frontend también, sí. Pero nos apoyamos a lo mejor en otros recursos para que la aplicación sea más, digamos, más visual, más creativa, o realmente todo lo hacemos con código. Todo lo hacemos con código, al final todo lleva código por debajo. Otra cosa es que utilicemos librerías de Microsoft que nos proporciona, que nos facilitan cosas ya realizadas.
y librerías ya realizadas que las utilizas dentro de tu Ahora, programa. en plano personal, ¿cuántos años llevas en esto? Uf, muchos. Soy ¿Muchos mayor. años? ¿Cuántos? Llevo 20, casi 25. 25 años. Sí. ¿En ningún momento te has planteado decir, bueno, ahora me voy a dedicar a la jardinería? Bueno, y a barrendera no, pero esto es apasionante. Al final, cada día tienes un reto, nunca dejas de aprender, cada día sale un producto nuevo, una herramienta nueva que aprender. ¿Te has ido a la cama con un problema? Sí. ¿Y te has levantado con él? Y me he levantado a mitad de noche con él. ¿A mitad de noche? Sí, y he soñado y he descubierto la solución a mitad de noche. ¿Sí? Sí. Y esto de irte a la mesa, levantar el ordenador y decir, ya tengo aquí la solución y por lo tanto mañana voy a contar que ya lo he resuelto. Sí, no, eso es, a ver, eso es una satisfacción, o sea, resolver un problema que te cuesta es una satisfacción personal. Al final son retos que te pones todos los días. Es decir, sois casi como alpinistas, ¿no? Sí, ¿No? Empezáis desde abajo, desde ¿no? abajo. Desde el pie de la montaña y subís. Sí. ¿Y cuando se llega a la cima? Nunca. Nunca se llega a la Nunca cima. se llega a la cima. Bueno. Siempre hay un poquito más de montaña. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Mónica. Venga, a ti. Hasta Gracias. pronto. En la siguiente entrevista vamos a tener a Javier, del equipo de XR, que nos va a contar curiosidades y su experiencia de más de 10 años en este campo de la realidad aumentada y la realidad virtual. Buenas, Javier. Hola, buenas. Gracias por estar en el programa. Vamos a empezar por una cuestión importante y es ¿qué es esto de la programación por objetos? La programación por objetos, según mi punto de vista, consiste en coger la realidad y buscar una forma concreta de expresarla para el código y ver cómo se relacionan esos objetos unos con otros. Es una forma de simplificar la realidad. Muy bien. Ese sería mi punto de vista. Es curioso porque los programadores le ponéis nombre a casi todo, Siempre. ¿vale? A casi todo, ¿no? Es Ahí decir, lo clasificamos todo. ahí lo clasificamos todo. Hay una palabrota que me parece que está prácticamente en todas las conversaciones que hoy en día se plantean entre una empresa y una empresa tecnológica, una consultora tecnológica. Es esto del API. Bueno, no es una palabrota, es una palabra muy bonita. ¿Así? Sí, hombre, claro, es muy útil. Hoy en día es la única forma que tenemos de comunicarnos unos con otros. De una forma, tú no tienes por qué saber cómo trabaja una empresa, pero sí que tienes que saber cómo es su API. Muy bien. Y es la forma en la que podemos comunicar y con lo que Es hacemos. una forma de estandarizar las comunicaciones. Al final todos utilizamos un esquema muy parecido, con lo cual no sabes con quién estás hablando, pero sí cómo estás hablando. Perfecto. Que es más importante, saber Vale. cómo. El API no tiene nada que ver con tu mascota preferida, que creo que es una rata, ¿no? No, no tiene nada que ver, pero podría haberlo llamado así. No, no soy tan friki. No me gustan las pelas, pero sí, no nada que ver. Cuéntame algo de tu rata. De mi rata tenía 3. Ah, tienes 3. Sí, tienen una vida más corta que un API. Pero esa afición de tener un animal doméstico... Salió así. A mí me sorprendió, pero bueno, luego descubrí que se les puede dar mucho. ¿Y son cariño. inteligentes como la programación? Son más inteligentes que la programación. La programación no sabe nada. No saben Bueno, nada. de momento, con la inteligencia artificial veremos. Muy Pero bien. al final no, sí, no tiene inteligencia, claro. Muy Es bien. una herramienta. Tenemos aquí en pantalla, estamos viendo el interface de Visual Codec, que es un poco, digamos, la aplicación informática sobre la que se escribe código, ¿no? Sí, hay muchas, cada uno prefiere la suya. A mí me gusta esta y esta es la que tengo elegida y siempre trabajo con ella. El código que estás escribiendo, ¿con qué lenguaje de programación? Esto es JavaScript. JavaScript. Muy bien, JavaScript. muy bien. Que está bueno, en concreto esta aplicación está desarrollada con un framework que se llama Quasar, que está construido sobre Vue, que está construido con JavaScript. Perfecto, muy bien. Al final, digamos, los lenguajes y los frameworks tienen una vida útil corta porque hay permanentemente evoluciones, ¿no? Sí, es una evolución continua, que es cansina, pero es una evolución continua. Porque Claro, porque esto... nunca tienes que dejar de aprender otras cosas. Perfecto, Claro. por ejemplo, JavaScript es algo que existe desde hace muchísimos años, que estaba cubierto de polvo y de repente ahora ha vuelto a tener un auge muy Resurge, grande. Sí. ¿no? Resurge. Sí, sí. Yo Eso. creo que hay una experiencia muy parecida también con Python, ¿no? Que era un lenguaje de programación Sí, completamente. que prácticamente estaba rozando la obsolescencia y de Completamente. repente Sí, llega un es momento... como el griego clásico, pero ahora de repente se ha vuelto a poner de moda. Correcto. Sí. La comparación Sí. con el griego clásico yo creo Estaba muerta, que es, estaba es bastante adecuada. Yo lo que no sé es por qué de repente algo que estaba bajo el polvo de repente resurge de sus cenizas. Eso sí, no sé qué es lo Bueno, que hace que yo se creo ponga que, de moda. yo creo que tendrá que ver en gran medida con algo que para ti empezó como una afición, ¿no? Y además creo que llegaste a una final de los Goya, ¿no? Bueno, de eso hace ya mucho tiempo. ¿Vale? Correcto. Entonces, al final, el que la tecnología esté animada
y que transcurra para resolver problemáticas, no quiere decir que el momento en el que fuera creada fuera el momento más óptimo para ser utilizada, ¿no? Bueno, a ver, esto no es una cosa que uno crea un lenguaje de programación a ver si acierta. Van a funcionar unas necesidades. Tú intentas explicar lo que necesitas con un lenguaje de programación, que es una forma de expresarse. Y al final pues resulta que eso va cayendo en desuso porque sale un lenguaje que es más evolucionado, de mayor alto nivel. Y recurrir de repente a un lenguaje que está abandonado es una cosa que no deja de ser curiosa. ¿Cómo convive una persona que le gusta tanto de la tecnología que con tus manos transmites automáticamente ese afecto con lo creativo que eres? Bueno, pues porque son dos mundos, es decir, el cerebro, estás trabajando con los dos lados del cerebro, ¿no? La parte más lógica, más, digamos, más racional, ¿no? del hombre, y luego, por otro lado, con la parte, digamos, que nos hace distintos, ¿no? Nos hace más humanos. Pues es lo que te decía, que me cuesta mucho integrarlo y convivir con ello. O sea, da muchas vueltas en espiral, ¿no? En círculo, en espiral, porque me ha llevado a un punto más arriba, más abajo. Pero sí, yo he sido programador, luego fui animador, luego volví a ser programador, o sea, que he pasado de cualquier cosa. ¿Cuántos años llevas ya en esto? Yo, hombre, pues antes de que existiera Google, no te digo más, 94. Eso es una buena señal, ¿vale? Podrías haber dicho también antes de que existiera Windows 95. Pues también podría haber sido. El año que viene cumplirá 30 años, quiere decir que llevas 29 años. Llevo desde el 94. Desde el año 94. ¿Qué estudiaste? Yo estudié informática, sí. ¿Hiciste la ingeniería? Sí. ¿Y eso te enganchó? No. No, realmente. ¿Ya estabas enganchado? Sí, claro. Yo cuando tenía 12 años ya programaba en mi casa. O sea, yo aprendí a programar en mi casa con 12 años porque no había internet, no había nada. Tenía un libro de Basic. Entonces yo lo que hacía era, había un juego que te enseñaban cómo programar. A mí no me interesaba nada jugar, me interesaba programarlo. Entonces yo programé ese juego y ya sobre lo que había programado empecé a inventarme cosas hasta que conseguí hacer el juego que más o menos me gustaba. Y me he quedado con los dos vicios, con jugar y con programar. Pero cuando yo llegué a la carrera ya estaba muy motivado. ¿Un programador se acuesta por las noches y se olvida de un problema que quiere resolver? No lo sé, eso será hablando de personas. Los programadores no nos caracterizamos por nada. Hay cada uno, somos como las personas, hay cada uno de un tipo. ¿Pero te has desvelado? Yo me desvelo muchísimas veces, pero yo creo que es más por carácter que por programación. Yo no soy programador. ¿Y te has ido al ordenador a escribir la idea o a resolver el problema que tenía? Sí, esto sí. Yo si me levanto a las 3 de la mañana con una idea o con un problema resuelto, no lo dejo pasar al día siguiente, porque sé que se me olvida. Yo me levanto a las 3 de la mañana y me he puesto con el ordenador. Eso es cierto. Bueno, que no quería colgarme el cartel de friki, pero va a ser que igual salgo con él. ¿Estás en Lavery? ¿Vale? Que es una compañía que tiene una base importante de la parte de consultoría, pero tú no has renunciado a tu esencia y sigues ahí programando, ¿vale? Sí, no todo el tiempo, pero en parte sí. Digamos, yo generalmente trabajo como arquitecto y a veces me gusta poner ladrillos. De hecho, me encanta ensuciarme las manos de cemento. Correcto. Entonces, si puedo programo porque me gusta. Me gusta esa metáfora. Creo que al final hay que trasladarle a la gente la dificultad que entraña escribir en un lenguaje absolutamente raro, ¿vale? Escribir lo que de alguna manera son órdenes que le das a una máquina. La parte más difícil no es escribir, es saber qué tienes que escribir. Quiero decir, una vez que conoces un lenguaje de programación, bueno, pues es como quien conoce cualquier otro idioma. Al final es saber qué quieres hacer con ese lenguaje de programación. Lo de menos es el lenguaje. Yo no sé la cantidad de lenguajes de programación que conozco. Un montón. En 25 años, o sea, he aprendido un montón de lenguajes de programación. Y al final son todos iguales. Cambia alguna palabra, pero lo importante es qué quieres hacer con eso. ¿Para qué estás programando? ¿Cuál es tu objetivo? ¿El lenguaje? Voy a ver si me aclaras una cosa. Mis compañeros de Business Central siempre están hablando de que hay que refactorizar. ¿Qué es esto de la refactorización? Refactorizar significa básicamente hacer mejor lo que has hecho la primera vez, no tan bien. Esa es mi definición de refactorizar. ¿Qué sucede? Que al final es muy difícil tener una visión final de lo que quieres conseguir. Lo intentamos, pero no siempre lo tienes. Y al final vas construyendo cosas que, por un lado, se pueden mejorar y optimizar, y por otro lado, muy importante, se pueden reutilizar. Entonces somos ingenieros. Entonces tenemos algo que evoluciona, que no se acaba nunca, que siempre estamos mejorándolo. Ingeniería y reingeniería es lo que es. Un gusto, Javier. Muchas gracias por haber participado en el programa. En este programa hemos intentado aterrizar lo que es el trabajo de los programadores y desarrolladores, y nos veremos muy en breve
en el norte de España, en Galicia, donde desde allí haremos nuestro próximo programa de Test Lab.